Buenas noches. Nosotros somos el grupo número 7, que está integrado por Mirka Chancay, Rosa Cano y Natalia Marcillo. Nosotros les vamos a hablar sobre la anticresis. Siguiente diapositiva. Ya. La anticresis es el control por el cual se entrega un bien inmueble como garantía de un pago futuro. Así, la propiedad pasa a manos del acreedor, permitiendo que éste perciba las rentas provenientes del uso y explotación del activo. La anticresis dura en principio hasta que el prestatario cumpla su obligación, salvo ciertos casos que se detallarán más adelante. Cumplido ese objetivo, el bien puede volver al deudor. Siguiente diapositiva. Ejemplo de anticresis. Un ejemplo muy simple de anticresis. Supongamos que Luis Antonio Olivares debe $45,000 a José Gutiérrez. Entonces, ambos firman un contrato de anticresis para asegurar el retorno del financiamiento. El acuerdo permite que el señor Gutiérrez ocupe o alquile a un tercero uno de los inmuebles que posee Olivares. El plazo del contrato es de 10 meses, asumiendo un precio de alquiler de 4.500. En este caso, cabe notar que los partícipes no han pactado que se generen intereses por el crédito. Así, una vez que la deuda es saldada, el activo vuelve a manos de Olivares. Siguiente diapositiva. Artículo 2337 del Código Civil. Anticresis es un contrato por el que se entrega al acreedor una cosa raíz para que se pague con sus frutos. Es decir, que la anticresis es un pacto entre dos partes, en la que una parte, como garantía de pago, le entrega a otra, en caso de no cumplir con su pago, un bien inmueble, cuando con los beneficios del bien inmueble o el pago del deudor desaparezca la deuda. Entonces el bien inmueble vuelve a manos del deudor. Siguiente diapositiva. Artículo 2338. La cosa raíz puede pertenecer al deudor o a un tercero que consienta en la anticresis. Cuando haya de dividirse un terreno común, el juez hará evaluarlo por peritos y el valor total se distribuirá entre todos los interesados en proporción de sus derechos, verificando lo cual se procederá a adjudicar a cada interesado una porción de terreno del valor que le hubiere correspondido, observándose las reglas siguientes. Una, el valor de cada suerte de terreno se calculará por su utilidad y no por su extensión, no habiendo, por tanto, necesidad de ocurrir a la mesura, sino cuando ésta pueda servir de dato para calcular mejor el valor. Y dos, si hay habitaciones, labores u otras mejoras hechas en particular por alguno de los comuneros, se procurará, en cuanto sea posible, adjudicar a estos las porciones en que se hallen las habitaciones, labores o mejoras que les pertenezcan sin subdividir la porción de cada uno. Artículo 2339. El contrato de anticresis se perfecciona por la tradición del inmueble. La expresión tradición del inmueble es absolutamente inoportuna porque, de acuerdo al artículo 686 del Código Civil, la tradición es un modo de adquirir el dominio. Este artículo nos establece: la tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de adquirir el dominio y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. En la anticresis, en caso alguno, es propio hablar de tradición en el sentido que lo define también el este artículo, el 686 del Código Civil, ya que no hay ánimo de transferir el dominio. El acreedor anticrético no puede ser privado de la tenencia de la propiedad que usa sin que se le pague la deuda respectiva por el deudor anticrético, que en el Ecuador puede ser el dueño del inmueble o un tercero. Gracias. Continuando con los artículos, el artículo 2340 nos menciona que la anticresis no da al acreedor por sí sola ningún derecho real sobre la cosa entregada. Se aplica al acreedor anticrético lo dispuesto a favor del arrendatario en caso del artículo 1903, que valdrá la anticresis en prejuicio de los derechos reales ni de los arrendamientos anteriormente constituidos sobre la finca. Entonces, como decía el artículo anterior, el fin de la anticresis no es ceder el dominio como tal,
Esta no le da el derecho total al acreedor sobre la cosa entregada, salvo el caso del artículo 1093, perdón, que nos habla sobre las obligaciones o los obligados a respetar el arriendo, y su inciso 1 que menciona aquel a quien se le transfiere el derecho del arrendador por un título lucrativo. En este caso sería el anticresis. El artículo 1341 menciona que podrá darse en anticresis al acreedor el inmueble anteriormente hipotecado al mismo y podrá igualmente hipotecarse al acreedor con las formalidades y efectos legales el inmueble que se le ha dado en anticresis. El 2342, el acreedor que tiene anticresis goza de los mismos derechos que el arrendatario para el abono de mejoras, perjuicios y gastos, y está sujeto a las mismas obligaciones que el arrendatario, en este caso, relativamente a la conservación de la cosa. El artículo 2343, el acreedor no se hace dueño del inmueble a falta de pago, ni tiene preferencia en él sobre otros acreedores, sino la de el contrato accesorio de hipoteca. Si no lo hubiere, toda estipulación en contrario es nula. Entonces, otro ejemplo clarísimo sería el siguiente. Como ya se dejó claro que el anticresis es una garantía para el préstamo de dinero, podría ejemplificar que yo en calidad de propietaria, obviamente cuento con bienes a mi potestad sin habitar, en este caso un local comercial, y necesito de un dinero, hablemos de la cantidad de $10,000, pero el banco no me quiere hacer el préstamo y yo tampoco quiero hipotecar por los altos intereses que esta entidad genera. Entonces yo conozco a una persona X que está en la posibilidad de prestarme el dinero y por casualidades de la vida necesita de mi local para, qué sé yo, expandirse en su negocio. En este caso, el beneficio es para ambas partes. Es decir, que yo voy a recibir la suma que necesito y esta persona hará uso y goce de mi propiedad sin pagar una renta. Y yo en calidad de deudor debo devolverle la cantidad prestada en el tiempo estipulado en el contrato. Aunque esta persona no esté pagando una renta, no deja de adquirir las mismas obligaciones y derechos que un arrendatario, es decir, que debe de cuidar la cosa y de devolverla de la misma forma en la que se le entregó. Y por ninguna razón creo que esto más bien sería en beneficio del deudor anticrético, en este caso mi persona. En caso de que yo no cancele el dinero en el tiempo estipulado, el acreedor no puede tomar esta excusa y apropiarse del bien por esta circunstancia, a diferencia, como ya sabemos, de entidades bancarias en el caso de una hipoteca. O sea, esta persona no puede hacerse dueña de mi propiedad por el simple hecho de que yo no le pague. A continuación, mi compañero. Bien, continuando con la ponencia, cuando el crédito que le otorgó el acreedor anticrético al deudor produce lo que son intereses, porque así se lo pactó en el contrato, ¿no? Entonces, ese acreedor tiene derecho preferente sobre los frutos que el bien produce, es decir, él va a cobrar esos intereses a través de los frutos. Nuestro Código Civil ecuatoriano, en su artículo 2344, reconoce ese derecho que tiene el acreedor para poder imputar los frutos a los intereses. Ahora bien, como se decía, las partes pueden pactar o estipular que los frutos que produzca el bien se compensen con los intereses, es decir, ¿no?, que el deudor paga los intereses con los frutos, ya sea en su totalidad o de acuerdo a su valor. Sin embargo, por ejemplo, se puede dar casos en que los frutos que produce el bien son considerados de mayor valor a lo de los intereses. Entonces ahí el deudor se da cuenta y demuestra que efectivamente los frutos que el acreedor ha percibido supera el monto del máximo interés que legalmente debe cobrarse. Entonces ahí hay derecho a que esa parte considerada como exceso de los intereses se impute, se abone a la deuda. En este caso, hablamos del capital o de la obligación principal. Es importante mencionar que, como se dijo en un principio, se trata de un contrato
que genera obligaciones. Por tanto, si el deudor no cancela, no salda esa deuda que tiene con el acreedor, este no tiene ningún derecho de exigir la restitución del bien que dio en garantía, no hasta que pague la deuda. Sin embargo, el acreedor aquí sí tiene la capacidad para hacerlo en cualquier momento y además tiene la voluntad de decidir otros medios legales para poder exigir el pago del crédito, el pago del crédito al deudor, ¿no? Por último, en cuanto a la anticresis judicial o prenda pretoria, esto de aquí se actúa conforme a lo que previene la ley. Recordemos que el artículo 2294 del Código Civil establece que no se puede tomar al deudor cosa alguna contra su voluntad para que esta de aquí sirva de prenda, sino que debe ser por la voluntad del Ministerio de Justicia. O también que no se puede retener una cosa del deudor, ¿no? En seguridad de la deuda, sin su consentimiento, a menos de que sean casos que el Código Civil designa expresamente. Eso es todo lo que tenemos que compartir, no sin antes recordar que la anticresis es una garantía que no se debe confundir con la hipoteca ni con la prenda, y que para hacer este tipo de contratos se debe tener en cuenta las formalidades para así no tener consecuencias negativas. Muchas gracias.